Buenas noches, ante todo, Sin TV, Canal 9, por esa entrevista. Nuestra posición es, actualmente con la alza de combustible, ¿verdad? Indirectamente nos afecta en lo que es la alimentación, la canasta básica familiar y el alto costo de vida que hay en esta provincia. Le pedimos la mil disculpas a la población en general de la provincia de Bocas del Toro y el país por llegar hasta esta situación, porque es la única forma y la única manera que el gobierno lo escuche. Hola, muy buenas noches. Sí, estoy muy de acuerdo con la protesta, porque en verdad el alto costo del combustible, lo que es la canasta básica, todo eso está subiendo y nos está perjudicando a todos nosotros. Así que la verdad yo apoyo mucho esta protesta y espero que ese presidente se apure, porque ya son muchos días ya que mucha gente está perdiendo su trabajo por causa de esto, porque él ni siquiera no ha dicho nada. Todo lo que dice y después se contradice, ni siquiera da la cara, mandas a su vicepresidente. Nosotras, hay muchas madres solteras que en verdad necesitan de su trabajo, y si hay más protestas, no hay trabajo, no le pagan, entonces que la verdad que él ya que reaccione, porque ya el pueblo ya está harto de esto, y nosotras las mujeres, que a las mayorías, porque la verdad hay muchas mujeres que están solas, entonces necesitan solución. Estoy en representación de la Asociación de Educadores en Ove Buglé, la región Ñoscribo. Soy docente de la región Ñoscribo, Colegio San Agustín de Canquintú. Imparto mi clase como profesor de inglés, tratando de llevarle la cobertura en cuanto a la lucha que hace el movimiento obrero junto a los docentes. Buenas noches, primero que nada, mi nombre es Bernardo Ábrego, soy representante de los trabajadores de Finca 12, actualmente como junta directiva también de Citraibana. Hoy queremos enviarle un mensaje al gobierno y al país y a todos esos ministros que son culpables de toda esta situación que está pasando, no solamente en Bocas del Toro, sino a nivel nacional. Hoy pedimos al gobierno que una vez se reúnan en la mesa y decidan en la realidad que nosotros aquí, el pueblo panameño, exigimos sobre la rebaja del combustible, sobre la rebaja de la canasta básica, de igual manera también lo que es el medicamento. Y estamos en la calle ahorita mismo por una causa justa, donde que nosotros estamos pidiendo al gobierno sobre la canasta básica y el medicamento, porque ahorita mismo la canasta básica está hasta la nube y nosotros estamos ahorita mismo sobre eso en la calle. Y así hoy nuevamente soy representante de los trabajadores de la finca, de Finca 12. Aquí estamos ahorita mismo hasta que vamos a salir, hasta que dar respuesta positiva a todos nosotros que estamos ahorita manifestando. Compañeros, resistan, compañeros, la gente de la comarca, orgullo mi gente allá, la gente de Veragua, la gente que están allá en Coclé, Herrera, Los Santos. Les pido más esa colaboración, una ayuda más, y que resistamos, que solamente con esto nosotros vamos a obtener la conquista que nosotros necesitamos como pueblo originario y también un país que necesita alto la corrupción.